Y vamos ahora con literatura. Como saben, ya se va acercando el veranito, esos días de playa, de piscina, y qué mejor que pasar esos ratos leyendo un poco. Así que les vamos a ir dando, como hemos hecho durante este año, pues diferentes recomendaciones literarias. Hoy les damos una de un malagueño que se ha lanzado a la piscina, pero con agua, porque ya lleva 3 libros publicados. Vamos a hablar con Manu Flores. Manu, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Viene a presentarnos, bueno, realmente viene a presentarnos tu último libro, el que acabas de publicar hace muy poquito, el 16 de mayo, que es La sombra del linaje, pero claro, este libro no se entiende sin los otros 2 primeros y sin cómo comenzaste a escribir, así que les vamos a presentar cuáles son esos libros, hablamos un poquito de tus inicios, vale, y luego ya vamos a hablar de lo que nos importa, que es este último libro que has publicado. De Hablamos de Lo que dejas de mí, que fue el primero que hiciste, y La piel, que es la continuación, la segunda parte de ese primer libro. Al revés. Al revés. No ha pasado nada. La piel y Lo que dejas de mí, claro, tiene más sentido. Sí. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo nacieron estos libros? Pues mira, lo primero fue en el año 2022, hice un viaje a Kenia, al Masai Mara, y bueno, era un viaje con la empresa y algunos compañeros y demás, y allí conocí a Visila Bokoko, una persona, una de las mujeres, de entre las 50 mujeres más influyentes según la revista Forbes, recientemente publicada, y es una persona que, bueno, pues me animó mucho a que escribiese, porque estábamos por la sabana haciendo esos safaris que se hacen allí en Kenia, y son de esos momentos en los que uno reflexiona, en los que uno pues se abre bastante, y me invitó a que probara esa historia que yo tenía que contar. Entonces fue llegar de Kenia en junio del 22 y en cuestión de un mes y medio ya le había presentado el manuscrito a la editorial, a Jácara Editores en Málaga, y a partir de ahí se inició el libro. ¿Qué es otra cosa que une esa historia? Pues que yo creo que todo en la vida ocurre porque tiene que ocurrir, lógicamente, pero hay conexiones que se quedan para uno, y es que coincidimos en un grupo de WhatsApp, un montón de amigos y amigas de la infancia, que hacía muchísimos años que no nos veíamos, y a través de ahí pues decidí, porque tengo esa mente creativa, de hacer unos test vía WhatsApp para poner un poco al día de cómo estaba nuestra vida a día de hoy y demás. Y la mayoría de personas coincidían en que las preguntas eran muy imaginativas, que eran las típicas de, bueno, tienes hijos, tienes pareja. Exactamente. Y ya pues con la confianza, porque hemos sido todos amigos y amigas de la infancia, personas empezaban a contar intimidades y demás, y me decían, oye, aquí tienes mucho material y demás. Bueno, pues con todo eso, con toda esa inspiración y demás, construí esta historia de piel, que es la que presenté en el primer libro, y en la que, bueno, pues ya va por la 3ª edición, y muy contento con la crítica, y además pues presentado por 5 ciudades en España, así que muy bien. ¿Cómo te lanzaste a hacer esto? Porque claro, tú eres escritor, ya se puede decir que eres escritor, tienes 3 libros publicados, pero en ese momento, en el año 2022, cuando te lanzas a esta aventura y a cumplir este sueño, tú eras comercial, estabas en una empresa, tenías bastantes responsabilidades y bastante trabajo, tuviste que compaginar ese sueño que emprendías con tu trabajo y con tu familia, porque también eres padre. Exacto. Pues las personas siempre me decían, ¿de dónde sacas el tiempo? Yo no lo sé de dónde saco el tiempo, pero es verdad que Piel fue escrito de madrugada, y yo siempre, en mis libros siempre asocio mucho la música, porque yo siempre escribo con los auriculares puestos, como siempre digo. ¿Sí? Yo sería incapaz, no me puedo concentrar. Pues siempre escribo con música, y la música es lo que me inspira. No entiendo dentro de la cultura, pues la literatura y la música para mí siempre van unidas. Y este libro, los 2 primeros, lo escribí de madrugada, porque era la única forma en la que tenía tiempo de poder hacerlo, para compaginarla con la vida laboral, la familiar, y bueno, esto que empezó como una afición. Entonces fue totalmente nocturno, por eso siempre decía, ¿no?, la broma típica, oye, vais a notar mucho la diferencia de un libro que se escribe de noche, cuando todo está en silencio y cuando la mente pues se va un poco más, ¿no?, hacia lo creativo, a un libro que está escrito de día, ¿no?, con esa contaminación acústica. Así que también tiene ese toque, y todo empezó por ahí. Por curiosidad, ¿alguna de esas preguntas que le hiciste a esos amigos, esas preguntas creativas, te acuerdas de alguna de ellas? Sí, bueno, pues era la pregunta, alguna en concreto a lo mejor no, pero yo intento siempre, y eso es una crítica que siempre me hacen mucho las personas, a que
hablo del erotismo con elegancia. Entonces, no estamos a lo mejor muy claro, porque no lo acostumbrados. hemos dicho, son novelas eróticas. Claro, son thrillers eróticos, los dos primeros son thrillers eróticos. Y yo intento siempre hacerlo con, bueno, pues con educación, cuando las cosas hay que llamarlas por su nombre se llaman por su nombre, lógicamente, porque en la escena así lo exige, pero lo hago con elegancia. Entonces, en ese tipo de preguntas, pues ahora mismo no... A ver, cuidado con lo que vas a decir. No, por eso, que quizás estamos en horario infantil, pero quizás no sabría decirte una en concreto, pero lo que cualquier persona se puede imaginar que puedes preguntar a alguien cuando la conversación se vuelve ya un poco más de confianza, pero preguntado de forma en la que las personas decían... Se sentían cómodos. Claro, te estoy respondiendo a algo que es muy íntimo y te lo estoy respondiendo porque me lo estás preguntando de una forma muy, muy correcta. Entonces, a través de ahí, lo plasmé luego en los libros. También es bueno, yo soy de las que piensan que hay que hablar de estos temas con más naturalidad, si no es un tabú. Exactamente. Esa es una problemática que tenemos en el mundo del erotismo. Se asocia mucho a la pornografía, por desgracia, y es un tabú que tenemos que destruir. Más que nada porque hay que darle naturalidad, como bien dice, y porque yo en estos libros quise demostrar que podemos hablar y podemos escribir sobre literatura erótica, siendo explícitos incluso, pero desvirtuándolo de lo que es la pornografía, en lo que vemos escenas pues que no se asemejan a la realidad, es pura ficción y es un problema porque estamos mandando un mensaje importante a los más jóvenes. La edad de consumir pornografía cada vez es menor, están en los 8 años, o sea, en el momento que tienes un teléfono móvil en la mano ya tienes acceso y se desvirtúa mucho de la realidad. Luego cuando esos niños o esas niñas tienen 13, 14, 15 años, edad de tener pues, quizás tu primer novio o tu primera novia, pues lo que tienen es totalmente equivocada de lo que es fuera de la realidad. Sexuales. Y gracias a esto, a mí cuando me decían, ¿tu libro qué persona se lo puede leer? ¿Con qué edad? Y yo le decía, ¿con qué edad tiene un niño un teléfono móvil en la mano? Pues lo mismo este libro. Porque le quiero dar esa naturalidad a que lo que ocurre aquí es algo que todo el mundo tenemos, que son relaciones sociales, primero, y luego a lo que vayan llevando por cómo se va dando, pero quería darle esa naturalidad y quitar esos estigmas del hablar de sexualidad, el hablar de erotismo, que es algo que tenemos que darle pues normalidad y calma. Estos dos libros los escribiste mientras estabas trabajando todavía. Sí. ¿Y empezaste el tercero, La sombra del linaje, cuándo? Empecé el tercero, La sombra del linaje, hace 1 año y medio. Y aquí también, pues, yo he sufrido una transformación, pues también personal y dentro de lo laboral, por supuesto. Y yo aquí también quería, de hecho en la presentación de hace 2 semanas que estuve en Málaga, lo dije, ¿no? Y arranqué un aplauso, pero fue porque a veces hablamos mucho de la salud mental, de la importancia que tiene, y es que, no quiero dramatizar ni mucho menos, pero cuando una persona no encuentra su camino o está en un momento de atasco mental, pues porque lo laboral tampoco las cosas están como uno quiere y demás, todo alrededor parece que no combina. Sí. Y lo empecé hace 1 año y medio, me ponía a escribir y no era capaz de concentrarme, no era capaz de sacar un capítulo. Había escrito 7 capítulos, hace 1 año y medio, 7 capítulos, y el libro tiene 31. Pues en el mes de febrero rompí relación con la empresa y del 28 de febrero a 28, 29 días después estaban los 31 capítulos escritos. Entonces, esto también es un mensaje que quiero trasladar, que a veces necesitamos parar, necesitamos pensar en nosotros y en nosotras, porque es la única forma en la que podemos seguir avanzando. Parece que ya entramos como en velocidad de crucero, ¿no? Como se suele decir, y pensamos que el camino hay que continuarlo y a veces hay que parar y pensar más en uno mismo y hacer lo que te gusta, ¿no? Yo siempre he tenido ese lema de hacer siempre lo que me va gustando en la vida y vivir la experiencia que quiero vivir en la vida y no ponerme freno a nada. Y si ante eso tengo que tomar ciertas decisiones en mi vida, las tomaré, pero como siempre digo, no me quiero ir de este mundo sin cumplir todos los ítems que me apetecen. Y ahora estás disfrutando de las presentaciones y de los lectores que están agradeciendo esa lectura que has puesto encima de la mesa, de La sombra del linaje. Sí, porque con los 2 primeros libros tuve esa experiencia también, porque hice 5 presentaciones por diferentes puntos de España. Hice Málaga, Sevilla, Alicante, Zaragoza y Tenerife. Parecía un grupo de rock dando vueltas por España, pero
lo que más me llena, mira, con La sombra del linaje, que fue hace 2 semanas, lo hicimos en la Casa de Anjo, una vinoteca, restaurante que está en la zona de Nueva Málaga. Las personas se tuvieron que quedar fuera, tuvieron que abrir las puertas, no se cabía. No sí, y hubo música en directo, porque como te he dicho, siempre relaciono la música a la literatura. Y esas personas que venían, que yo no conocía de nada, que venían ya con piel y con lo que dejas en mí, eso fue una escena brutal, que me viene una mujer y me dice, tenía el segundo libro prestado a una amiga y le he dicho que me lo dé, aunque no lo haya terminado, porque quería traértelo para que viese que lo tengo. Dice, yo era de novela negra 100% y desde que empecé a leer tus libros me has enganchado a este tipo de novelas. Ese tipo de reseñas, ¿no? Que te hacen, y sobre todo cuando te lo hacen en persona, es lo que más te llena. Y con el tercer libro estoy viviendo muchísimo ahora esa cercanía de que te mandan el mensaje. Yo todo lo voy compartiendo en redes porque me parece tan bonito a lo mejor estamos en esta entrevista y cuando salga, como está muy reciente, tengo el mensaje de alguien que me ha dicho, acabo de terminar tu libro, me ha encantado, me ha enganchado de principio a fin. Eso realmente es lo que a mí me hace decir, la misión está cumplida. Luego, si tengo la suerte de que el libro vende 5, 10 o 50 ediciones, estupendo. Pero el hacer un trabajo que requiere de tanto esfuerzo y de tanto tiempo que le tienes que quitar a otras partes de tu vida y que recibas ese feedback, para mí es lo que más me llena de orgullo y por lo que voy a seguir escribiendo, llegues hasta donde llegue. ¿De qué trata La sombra del linaje? Mira, La sombra del linaje... creo que todo el mundo se puede sentir identificado y no solamente una novela en la cual yo quiero contar una historia. Quiero incluso que sea algo más introspectivo porque hablamos mucho del poder, de cómo cambian las personas a través del poder y del dinero, que es algo que nos ocurre a todos. Creo que todos hemos conocido, conocemos o hemos perdido amigos o familiares porque esas ansias de poder los han cambiado. Y ahí es donde ha entrado este libro. Este libro habla de un malagueño que se va a Madrid, es un abogado con 35 años, se va a Madrid a buscarse la vida en la abogacía y él tiene un pasado que no ha descubierto y es que él no tiene padre, su madre le contó pues, que no tenía padre, que él fue fruto de una relación que ella tuvo esporádica y al cabo de 35 años él recibe una carta de su padre que acaba de fallecer y le dice que, bueno, pues que es uno de los herederos de uno de los imperios más importantes del país. A partir de ahí, claro, empiezan problemas de herencia, entiendo. Claro, aquí lo antagonista de esta historia es el poder y es cómo las personas se corrompen por ese poder. Incluso quiero en este libro, cuando lo iba escribiendo, quería trasladar el mensaje de que hasta el propio protagonista empieza a dudar si ese poder incluso le hace, como se suele decir, traicionarse a sí mismo, como es su persona. Y creo que eso nos puede ocurrir a todos. Entonces, a partir de ahí hay una trama muy bonita, es una trama que aparte de que sea especial, es porque ocurren ciertas situaciones y sobre todo, como te he dicho, tiene su dosis de erotismo, en las que existen relaciones que pueden ser prohibidas pero son inevitables que ocurran. Entonces combino esa parte de familiar, esa parte de poder oculto y esa, bueno, pues como el vino, como esto habla del vino y el vino tiene capas, igual que las personas, pues las diferentes capas que tienen las personas en función de las circunstancias en las que se encuentran. Y ahí creo que el lector puede encontrar pues esos mensajes que me encuentro, ¿no? De, valga la redundancia, de no puedo dejar de leer porque cada capítulo me anima a que tengo que leer el siguiente porque lo que han montado aquí... Para enterarte de lo que está pasando. Es algo fuerte. Ya que has mencionado el vino, la gente estará preguntando, bueno, ¿qué pinta hay una botella y por qué hay una copa de vino en la portada de tu libro? Y es que pues esa familia que tiene un imperio, el mayor imperio de España, pues es un bodegas, es una familia que tiene vinos, plantaciones, y por eso, a raíz de eso, tú has creado todo un mundo alrededor de esta novela y has creado, es una botella ficticia, con una etiqueta ficticia que no se puede comprar en ningún lado, pero para que los lectores también vivan o tengan algo tangible, que puedan ver e imaginar algo que tú ya has imaginado en tu cabeza. Exacto. Yo he querido recrear, de hecho hice una encuesta a través de mi Instagram, que para que la gente pueda también bueno, pues entrar en esa historia,
si me buscan por JM Flores Autor, encontrarán mi Instagram y ahí pueden ver, porque incluso además de la botella, yo hice una encuesta para saber si los seguidores querían saber qué pasaba por mi cabeza para construir cada personaje, ¿no? Ese personaje, si era alto, si era bajo, si era moreno, si era tal, que aunque yo lo describa en el libro, pero si le querían poner cara. La mayoría de personas me dijeron que sí, que querían saber qué pasaba por mi cabeza. Otras personas, verdad, que quieren imaginarse, pues, a esa persona que ellos quieren. Entonces yo he creado a cada uno de los personajes, a los más importantes, los he creado y están en mi Instagram. Entonces eso también ha hecho de que cada persona, cuando esté leyendo, y Maximiliano, que es el protagonista, pues tú ya estás encuadrando a Maximiliano con una cara, con un cuerpo y demás. Esta botella, que se llama Isabela, coincide con el nombre del protagonista. Ajá. Entonces, este libro también es un tributo y es una mención muy especial a las madres, porque esa madre, esa Isabela, que guardó ese secreto durante 35 años, las personas, ya da igual de género que vayas a leer, si eres hombre o eres mujer, pero te vas a dar cuenta del valor que tiene esa madre, al igual que la tienen todas, y cómo una madre es capaz de aguantar el peso del linaje de su hijo, es capaz de aguantarlo durante 35 años por el bien, bueno, pues de todos. Y esto es un tributo que en el libro lo van a ver, es un tributo que el hijo pues le quiere hacer a su madre, y ya se verá cómo se hace, cómo no lo hace y por qué el vino se llama Isabela, pero es por eso. Esa madre, ya volviendo un poco a la novela y a ese poder, a esa lucha, si quieres que te arrastre el poder o quieres mantener tus valores, esa madre no se corrompió. Esa madre dijo, yo no quiero, por salvaguardar la integridad o el bienestar de mi hijo, me acallo este secreto, no le digo quién es su padre, para que él esté bien, a pesar de que a lo mejor puede reclamar algún tipo de beneficio económico. Claro, ahí es donde va, pasa que no quiero hacer ese spoiler, pero ahí es donde vamos a encontrar que, igual que hablo de la importancia de una madre, vamos a hablar de esa sombra, de ese padre, que podemos pensar o podemos decir un improperio de ese padre, ¿no?, sin saber la historia, de decir, hay que ver qué tal fue. Vamos a conocer la historia, como también se le hace un tributo a esa persona que hace 35 años tuvo una relación con Isabela, y vamos a ver a esa persona en esos 35 años cómo se ha comportado también para aparecer justo antes de morir y querer dejar ese legado. Vamos a ver de qué forma, y quiero que los propios lectores y lectoras validen ese comportamiento, esa actitud, si la ven correcta, no la ven correcta, si harían lo mismo, no lo harían. Este libro abre muchas puertas y abre muchas dudas a que cada uno interprete, pues, si es éticamente correcto cómo actuó uno, cómo actuó otro, cómo actúa el protagonista, cómo el protagonista es de una forma y en el momento que le ocurre esto empieza a cambiar. Da muchos giros. Sí, es un poco la seña de identidad que yo tengo, pero en el mundo en la vida real, y ahora lo estamos viendo por desgracia con todo lo que está ocurriendo a todos los niveles, a nivel mundial, cómo el poder corrompe, cómo al final todo el mundo busca pues esa acaparar, ¿no?, y tener más y tener más. Y yo me quedo con una reflexión de este libro que dice que se suele decir, ¿no?, que el poder corrompe a las personas. Sí. Yo en este libro no sé si he demostrado, porque no tengo nada que demostrar, pero sí hago pensar de que quizás el poder no corrompa a la persona, sino que el poder realmente hace ver cómo es la persona en el fondo. Que eso es un tema que a veces no lo tenemos, y es, tiene dinero y ha cambiado. O a lo mejor es que ese es su fondo, hablando del vino, de eso que se queda en el fondo de las botellas, esos pozos, exactamente, y es el dinero lo que ha hecho que realmente salga a relucir la verdadera persona que es. Entonces también hay por ahí una historia que cada persona lo puede sentir hasta propio por relaciones y circunstancias que tenga alrededor. Pues Manu, nos quedamos precisamente con esa reflexión y con la recomendación de El linaje de la sombra. Espero que tengas muchos éxitos y que puedas volver, porque imagino que en tu cabeza seguirá maquinando nuevos libros, y puedas volver por aquí a contarme que has conseguido vivir de tu sueño y que tienes un éxito impresionante, porque, como no, a mí siempre me alegra que un malagueño tenga éxito. Muchas gracias. Pues este libro lo pueden encontrar en Amazon, que no lo había comentado antes, lo pueden encontrar en Amazon. Y ya para finalizar, pues pueden ver esa parte de Málaga, porque los dos primeros libros están muy desarrollados en Málaga, ¿sí?, y el tercero tiene ese toque de Málaga, salen dos pueblos de Málaga, uno de ellos un pueblo muy vinícola, y pueden encontrarlo en Amazon y seguirme en mis redes, y a partir de ahí verán
creo que les va a gustar y les va a alegrar la sombra del linaje. Seguro que sí. Un Muchas placer. Gracias.